Pues de eso vamos a hablar en esta segunda mesa, que en este caso pues la moderará Manuel González Piñero. Y con Manuel te dejo a ti con todos tus ponentes y presentando la mesa. Muchísimas gracias. Estupendo, veo que se van sumando los ponentes. Bueno, para mí es un placer moderar una mesa que parte del punto de vista de la tecnología. Quiero dejar muy claro que la tecnología la entendemos como una herramienta, es decir, al final la innovación lo que pretende es solventar, dar respuesta a las necesidades del público, del usuario, y por tanto entendemos, yo creo que es un punto de partida común entre los asistentes a esta mesa y los participantes, que la tecnología pues, es una herramienta. Dicho esto, antes que adentrarme en el bosque, me gustaría presentar brevemente las tres personas que me acompañan, tres personas fantásticas. Maravillosa y que fueron seleccionadas para esta mesa porque los casos que escribieron contienen una parte importante de tecnología. Entonces ahí me gustaría, si me permitís, empezar con Montserrat Pérez-Estagüell. Ella es doctora en Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona. Y además es coordinadora del Máster en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona y experta en ciudades creativas. Por tanto, tiene una visión muy transversal porque, en estas ciudades creativas tenemos estos focos, estos nodos de creación cultural y exhibición. Tenemos también a Albert de Gregorio, que es subdirector de Turismo de Barcelona, economista de la Diputación de Barcelona y profesor asociado del Departamento de Economía en la Universidad de Barcelona y docente en el Máster de Gestión Cultural. Hola, Albert. Hola. Y Carolina Grofat es subdirectora de la Maestría en Administración de Organizaciones del Sector Cultural y Creativo de la Universidad de Buenos Aires y es profesora del Seminario de Creatividad e Innovación Aplicadas al Sector Cultural y Creativo también en la Universidad de Buenos Aires. Hola, Carolina. Buenas tardes. Bueno, como que es un lujazo teneros ahí. Yo voy a empezar con... Me había preparado una cosa, pero no os asustéis. Pero es que hoy leía un comentario de Marc Vidal, que es un gurú, celebrity en temas de innovación y tecnología, sobre todo en habla hispana, y comentaba que en marzo de 2020 empezó el siglo XXI. Y esto, se me ha quedado como grabado y le estaba dando vueltas y digo, oye, pues qué interesante porque realmente nuestro libro aparece antes, pero de manera muy oportuna se publica, debido sobre todo al COVID, se acaba publicando después de esta fecha. Y estamos viendo como a partir de la aparición del COVID-19 muchas organizaciones del sector están buscando, yo he intentado clasificarlo como en 6 cosas, ¿no? Vemos que esta parte de afrontar el reto digital y la intangibilización progresiva sería como un aspecto, actuar con lógicas de sostenibilidad, que es algo bastante transversal, crear nuevos significados compartidos y conectar interna y externamente, desarrollar nuevos espacios de relación con sus públicos, tanto internos como externos, emocionar en todo momento y lugar, o sea, hay una parte emocional ahí que vemos súper fuerte, y la voluntad de generar experiencias. Entonces, dicho esto, mi pregunta sería inicial, porque me gustaría abrir el debate, que fuera un debate vivo, es ¿qué papel ha de tener la tecnología en la definición estratégica de los proyectos culturales dentro de este entorno en el cual nos hemos situado? ¿Cómo atacamos? Pues, ¿quién quiere empezar? Monse misma. Yo misma. Bueno, muchas gracias por la invitación y de hecho citar a Cristian Granados, que fue mi coautor en el capítulo sobre Social Point, que es una empresa de videojuegos. Y bueno, yo cogiendo un poco el hilo de la discusión y del debate,
quisiera empezar diciendo que en el fondo con tecnología no se hacen proyectos culturales. Y creo que esto es quizá lo más importante, ¿no? La tecnología es una herramienta que efectivamente acelera la necesidad y la capacidad de innovar de las empresas, pero diría que en la definición de los proyectos estratégicos la tecnología juega un papel que es un papel de reforzar y de ofrecer oportunidades, ¿no? Entonces, quizá parece una tontería, ¿no? Pero y también un poco en plan provocativo. Yo creo que la tecnología es estupenda para generar nuevos modelos de negocio, es fantástica para crear nuevas experiencias, pero sin valores, sin procesos culturales, sin mentalidad, diríamos, que recoja pues, todos estos aspectos que de alguna manera caracterizan a aquellos que se dedican a la cultura, la tecnología no tiene demasiado que hacer. En eso vuelvo a repetir, la tecnología per se no hace proyectos culturales. Y simplemente también reforzar esta idea que decías, ¿no? De que la tecnología acompaña, pero no sustituye. Y entonces creo que, como decía este señor, este gurú que comentabas, bueno, momentos como la pandemia o la crisis del 2008, en los momentos de conflicto y de tensión, es cierto que las empresas buscan nuevas oportunidades y es cierto que la tecnología ofrece nuevas posibilidades, nuevas áreas de negocio e incluso nuevos mercados a los que dirigirse, ¿no? Y estoy pensando en empresas culturales, obviamente, ¿no? Y no quiero alargarme. Adelante los demás, interrumpir. No sé, vamos a hacerlo lively, ¿no? Esto pues Sí, va, sí. adelante. Si queréis hacer alguna aportación ahí sobre lo que comentábamos, sobre el papel que ha de tener la tecnología en la definición estratégica de proyectos culturales. Sí, sí. A ver, yo muy de acuerdo con lo que comentaba Montse y, bueno, en primer lugar agradecer que nos hayáis invitado hoy y sobre todo a Manel, tengo que decirlo en público, agradecerle que me descubriese qué era esto de la innovación disruptiva. Creo que fue en el 2015-16 cuando la primera vez que me hablaste de esto. Y entonces voy a elevar a categoría mi experiencia personal. Es decir, yo llevo bastantes años colaborando con los cursos de gestión cultural y la verdad es que la tecnología, cuando explicábamos los proyectos culturales, siempre era una herramienta más que estaba por ahí. Y volver a releer el capítulo que entonces escribimos y recordar las conversaciones con Manel me han servido mucho para ver cómo ahora realmente en todo proyecto cultural la tecnología debe estar presente. Debe estar presente, como decía Montse, siempre y cuando sea necesaria. Es decir, y yo pondría pues, sobre todo el acento en el tema de la usabilidad, no sé si es el concepto adecuado, ¿no? La usabilidad de la tecnología. Es decir, la tecnología no tiene sentido si no hay una necesidad que cubrir y no tiene sentido si no sabemos usarla, porque si no al final, creo que en el espacio anterior alguien ha comentado que acabamos dedicando más recursos a la gestión de la tecnología que el beneficio que la aplicación de esta tecnología en el proceso de gestión cultural genera, ¿no? Entonces esto es algo básico. Como muy bien decías, el siglo XXI empezó en el 2020 y a mí me ha recordado, por ejemplo, pues que ahora creo que estamos utilizando Zoom, ¿no? Y sin embargo, durante muchos años había una herramienta para hacer esto que estamos haciendo que se llamaba Skype y lo estamos haciendo con Zoom. ¿Y por qué no lo estamos haciendo con Skype? ¿No? Entonces la tecnología estaba ahí, no la hemos usado y sin embargo alguien ha aparecido y nos ha puesto Zoom aquí, incluso a nivel de universidad, pues como sabe Montse y el resto de compañeros, en la Universidad de Barcelona empezamos con una herramienta para hacer este tipo de reuniones y hemos acabado con otra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque seguramente esta era la que más usabilidad y más fácil de utilización tenía. Bien, yo tomo ahí la palabra. Agradezco también mucho la invitación, es realmente un gusto estar compartiendo este espacio. Y bueno, yo quería ubicar a la tecnología como en un marco de valores, digamos, como en una mirada, porque en general los que nos dedicamos a trabajar con tecnología
creo que nos identificamos más con la cultura digital en general. Y bueno, creo que lo importante para pensar el papel de la tecnología tiene que ver con poder ver un poco la especificidad que tiene esa cultura digital. Y que sin duda tiene que ver con co-creación, pero tiene que ver también con personalización de los contenidos o de los servicios culturales. Tiene que ver también con modelos de negocio nuevos, como se venía hablando, ¿no? Digamos, diversidad de formatos y de modelos que se han generado y se generan actualmente. Tiene que ver también con bueno, herramientas para gestionar datos, para poder utilizar los datos que tenemos también en las organizaciones para poder ponerlos al servicio del planeamiento y de las estrategias. Y bueno, y en este sentido creo que el contexto de la pandemia quizás aceleró la digitalización de contenidos o la digitalización de servicios, pero que no en todos los casos pudimos ver este valor agregado que a veces trae la tecnología o lo digital. Digamos, que nos quedamos tal vez con una mirada más centrada en la amplificación o la difusión que la tecnología nos puede aportar, pero que no necesariamente tomamos la propuesta de valor que creo que está asociada a lo digital, ¿no? Quería sumar eso un poco como contrapeso de lo que se venía diciendo. Muy bien, fantástico. Aprovechando algún comentario que habéis hecho ahí, por ejemplo, Alberta hablaba del coste de la adquisición de conocimiento de la tecnología, ¿no? De cuánto tiempo puedes acabar invirtiendo ahí y cuánto tiempo acabas dedicando al proyecto. En relación con esto, os quería preguntar, ¿no? Porque parece que es algo que tenemos como identificado. Y mi pregunta sería, ¿hay un conocimiento suficiente de la oferta tecnológica y sus potencialidades desde las organizaciones culturales? Y eso teniendo aquí a Montse, coordinadora de Máster de Gestión Cultural, tú también, Carolina, de la maestría. Mi pregunta es, quizás hay que introducir perfiles con otro tipo de conocimiento o hemos de formar a los profesionales de gestión cultural también el conocimiento de las nuevas tecnologías. Ahí, pues... Sí. Carolina, voy yo y después vas tú. Dale, y después Albert. Mira, qué bien poder compartir dudas y inquietudes en cuanto a itinerarios curriculares, ¿no? Porque efectivamente hoy en día el tema tecnológico, nuestros estudiantes y los propios gestores culturales se enfrentan a un mundo de gamificación, programación en código abierto, qué sé yo, a inteligencia artificial y desde luego, no sé en Buenos Aires, pero en Barcelona el alumno o se lo busca por su vida, por su cuenta, o desde luego en el máster en gestión cultural no va a encontrar una explicación a estas herramientas. Esta es una inquietud, de alguna manera me doy respuesta a mí misma, ¿no? Y pienso que quizá, bueno, siempre es bueno aprender, por supuesto, pero que quizá creo que sería más interesante formar gestores culturales que sean capaces de entender. No creo que sea necesario que sean expertos en tecnología, porque para eso ya hay expertos en tecnología, pero sí que deberíamos hacer, y ahí me pongo el compromiso en público, el compromiso de facilitar esa mirada integradora, esa mirada abierta, es encontrar un lenguaje compartido entre el profesional tecnológico y el gestor cultural. Y eso existe y no solamente es necesario que exista esta comunicación, porque sin ella, tal como decíamos al principio, ¿no? Esas posibles oportunidades tanto de negocio como de experimentación, como de nuevas experiencias para el usuario, pues nos estamos perdiendo una parte, ¿no? Enfocándonos únicamente con la visión más tradicional. Ahí lo dejo, creo que es muy importante y muy interesante incidir en esa flexibilidad en la mirada, en esa capacidad para generar un lenguaje de comunicación con la tecnología desde la gestión cultural. Sí, y sumo a lo que decía Montserrat, encontrar también esas zonas de cruce, ¿no? entre ciertas especificidades muy particulares. A nosotros no, en particular no teníamos dudas, de hecho era un aspecto prioritario el cómo integrar una cantidad de conocimientos, digamos, desde la Big Data, toda la ciencia de datos, hasta los nuevos modelos de negocio,
desde el sector de los videojuegos, como decías, o digamos, o también vinculado al sector editorial o a las plataformas. Y bueno, en particular en nuestro caso, bueno, desarrollamos un espacio de seminarios bastante flexible y bastante permeable a estas nuevas tendencias, a estos nuevos temas, que nos funcionó muy bien en este sentido. Y bueno, y en sí el tema de la pandemia y la digitalización casi forzadamente entró en todas las materias también de la formación por un tema también de coyuntura, ¿no? Por lo menos en la última cohorte. Pero creo que, bueno, no hemos metido tantos temas de inteligencia artificial, pero lo relevante en todo caso es lo que se juega, las implicancias que tienen estas tecnologías para las posibilidades de desarrollo cultural, porque, digamos, en términos de invisibilizar comunidades, digo, como también, o potenciarlas, ¿no? Pero realmente van a tener un gran impacto y necesitamos poder analizar estas cuestiones y desarrollar. Sí, si me permitís complementar un poco los comentarios que habéis hecho. Fijaros cómo, y esto Manel lo sabe por experiencia propia, al menos aquí en Barcelona y creo que en muchas otras universidades, la tecnología está en las facultades de ciencia, ¿no? O estaba hasta hace poco tiempo. En nuestro caso, para los que habéis visitado Barcelona, pues estaban al otro lado de la diagonal, ¿no? Y es curioso como en muchas facultades de tecnología existen departamentos de economía, pero en las facultades de economía no existen departamentos de tecnología, ¿no? Entonces, esto al menos para los que somos economistas de formación y de profesión, el otro día cuando preparaba la sesión me llamó la atención este hecho, ¿no? Como desde la tecnología sí que se incorpora la economía, pero desde la economía no hemos sido capaces de incorporar la tecnología con una visión integradora, ¿no? Sí, puedo subrayar esto. Totalmente de acuerdo. Creo que desde las facultades de ciencias están haciendo un esfuerzo mayor en la incorporación de visiones más de ciencias sociales, que no lo que las ciencias sociales están haciendo para incorporar una visión más tecnológica. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Muy relevante esas conclusiones sobre este punto. Realmente yo, por ejemplo, que estoy en dos universidades, una tecnológica y la UB, lo vivo y realmente es así. Permitidme, cogiendo este hilo, porque es muy interesante, estamos observando a partir de esas áreas de conocimiento una hibridación de esos conocimientos y esas tecnologías. Y estamos viendo cómo diferentes campos, por ejemplo, la industria musical explora nuevos formatos a través del videojuego, ¿vale? Lo hemos visto incluso, pues conciertos que tienen 13 millones de espectadores en una plataforma como Fortnite. Y bueno, ahora todos los artistas quieren utilizar el videojuego para hacer sus conciertos, hacer la promoción de sus trabajos, o como algunas producciones audiovisuales nos permiten interactuar con personajes en un videojuego, o cómo puedo crear festivales que temáticamente exploran potencialidades de un área de conocimiento, como por ejemplo hemos visto en Barcelona hace un mes con un festival de música como el Sonar, que hibridaba música e inteligencia artificial. Esto que estamos viendo y que cada vez va como más acelerado y van apareciendo más propuestas, ¿hacia dónde nos lleva? ¿Hacia dónde nos lleva este camino? ¿Y qué ventajas e inconvenientes identificáis? ¿Quién se lanza ahí? Va, sin miedo. Esta es más difícil. No, pero es decir, pero esta hibridación, que es una vía de innovación muy importante, ¿no? Porque al final es unir conocimientos que a lo mejor estaban inconexos y los pones de forma común. Por ejemplo, Carolina, tú comentabais de que la inteligencia artificial la estáis aplicando ya en vuestros estudios. Es decir, este camino de hibridar conocimientos, ¿por dónde nos lleva y qué ventajas e inconvenientes veis ahí? ¿Tiene sentido ir por ahí? ¿Se va a ir más por ahí? Bueno, ahí lanzo una primera piedra y también sin ser demasiado experta en esta idea del futuro, ¿no? Porque como buena economista me aterra predecir, pero bueno. Yo creo que es evidente que estamos en un momento, se decía al principio, David comentaba que vivíamos en un momento de transición,
tsunami digital, ¿no? Y que esto es evidente que está generando unas sinergias y como comentabas, ¿no? Nuevos campos de investigación, nuevos campos de promoción de nuevos proyectos, de nuevas ideas culturales, ¿no? No nos olvidemos que estamos ahí en cómo hibridar entre el proyecto cultural y la tecnología. Pienso que los lugares existen para nuevas oportunidades. Hay un peligro que es que lo que se dice en inglés siempre, ¿no? Que the winner takes it all. Y cuando el winner takes it all significa que el ganador se queda con todo, y normalmente el que puede quedarse con todo es aquel que tiene mayor recurso y más posibilidades para hacerlo, ¿no? Por lo tanto, en un mercado que históricamente la cultura es como evidentemente que hay monopolios y hay grandes empresas, pero sí que tenemos un 85% en general de pequeñas empresas. Mi pregunta o mi duda es hasta qué punto todas ellas se encuentran en disposición de aprovecharse de esta posible hibridación, ¿no? Y de estos nuevos mecanismos. Es verdad que desde las instituciones se está haciendo un esfuerzo enorme para promover en la pequeña idea, la pequeña empresa, este tipo de hibridación. En el RISC-CAT, hay un montón de ejemplos, ¿no? de financiar nuevos experimentos, pero mi duda quedaría ahí, ¿no? ¿Quién es el que finalmente puede beneficiarse de esto? No sé, ahí lo dejo. Sí, yo creo que en parte las ventajas podrían vincularse a temas de formación de públicos, digamos, desde estrategias transmedia, diferentes tipos de formatos, como comentaban. También para poner un poco en algunas implicancias no tan buenas, todo el tema de la inteligencia artificial podría no visibilizar de la misma manera a todos los grupos o toda la diversidad existente, digamos, y ahí es donde me parece que también está bueno como tener una posición crítica, ¿no? Y tener capacidades para también analizar esos sesgos. Y bueno, por otro lado también suele haber una posición como más extractivista, ¿no? Como decimos acá por estos lados, es decir, que a veces las comunidades dan información o generan un montón de recursos, pero poco de eso vuelve muchas veces en términos de valor. Entonces, como que me parece que esto termina siendo una invitación a implicar también a las comunidades en otros roles mucho más de co-creación, mucho más participativos, y donde efectivamente eso vuelve en valor, digamos, social, en algún sentido, ¿no? Y cultural. Yo, haciendo un poco de spoiler de mi capítulo, que es sobre Codetickets, que fue una empresa que no nació del ámbito tecnológico, nació de una asociación de casas de música preocupadas por el ticketing, por la venta de entradas, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de esa necesidad, en el 2008, o sea, ya hace unos años, son capaces de desarrollar una innovación que en aquel momento aparece, que es la capacidad de vender entradas con mayor flexibilidad de lo que había hasta entonces, y importante, en aquel momento tienen un apoyo de una cosa que en aquel momento se llamaba Plan Avanza, que es una ayuda pública que les permite, que es el trampolín que les permite crecer. Pero lo que quería remarcar es sobre todo la necesidad, ¿no? Aquello de que la necesidad azuza al ingenio, ¿no? Pues en este caso es un caso muy, muy típico, y animo, pues, claro, a la lectura del caso, porque es un buen ejemplo de cómo en un entorno que era muy diferente, que eran de grandes empresas que tenían el monopolio de las entradas, pues se abre una nueva era en la que aparecen nuevas formas de ventas de entradas, y ellos aprovechan ese nicho, pero lo aprovechan por necesidad, porque no querían pasar por el tubo del monopolio de las grandes empresas. David, te vemos ahí y no sé qué indica exactamente esa presencia. Bueno, ya veis que lo estamos haciendo delicadamente, no es muy abrupto ni genera muchos malestares a nadie. Pues muchísimas gracias, porque realmente habéis abierto otra vez más aún el abanico, habéis lanzado unas reflexiones muy, muy interesantes, y seguramente que, bueno, como este tema de la tecnología lo tenemos muy presente,
probablemente nos han interpelado a todos los que estamos escuchando. Pues Manel, moltes gràcies. Muchas gracias a Montserrat, a Montse, a Albert y a Carolina, porque bueno, es un placer todo en la distancia tenerlos aquí tan cerquita, tan agrupaditos todos, y es un placer conversar de esta forma. Gracias a ti. Chao. Gracias.